Buenos días, bienvenidos a una edición más de los seminarios internacionales de fronteras de la ciencia de materiales. Hoy vamos a hablar de uno de esos temas que están entre el límite de lo clásico y las nuevas tecnologías en el procesamiento de materiales y que está abriendo una cantidad extraordinaria de puertas. En concreto tenemos con nosotros a Yolanda Castro Martín del Instituto de Cerámica y Vidrio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que nos va a hablar del proceso Sol-Gel como una vía para nuevos materiales. El proceso Sol-Gel es un proceso que ya se estableció hace muchos años, varias décadas, pero sin embargo está abriéndose al procesamiento de nuevos materiales que hasta hace no mucho era prácticamente imposible pensar que se pudieran producir por esta ruta, por este camino. Yolanda es licenciada en Ciencias Químicas, en la especialidad de Química Física por la Universidad Autónoma de Madrid. En 2003 obtuvo el título de doctora en Química Inorgánica y Analítica por la misma universidad. Y en 2008 se incorporó como científico titular del CSIC al Instituto de Cerámica y Vidrio. Ha participado en más de 14 proyectos de investigación, tanto nacionales como internacionales, así como proyectos con empresas, lo cual tiene una amplia vocación donde se ve a través de su participación como coinventora en tres patentes. Tiene más de 40 publicaciones en revistas del SCI y 2 capítulos de libro. A pesar de su juventud, pues veis que es un currículum muy denso y extenso. Las líneas de trabajo e investigación se centran en el procesamiento Sol-Gel, desarrollo y caracterización de materiales inorgánicos o híbridos por el método Sol-Gel, recubrimientos multifuncionales, como protectores con y sin inhibidores de corrosión, fotocatalíticos, bactericidas, biocidas, así como vitrocerámicos, y también en la síntesis y caracterización de recubrimientos nanoestructurados, y también, por si todo eso fuera poco, en la deposición electroforética y por autoensamblaje por evaporación inducida. Como veis, es una persona muy activa, con mucha iniciativa, y yo ya no os robo más tiempo con ella. Simplemente agradecer que esté aquí, bienvenida, y el tiempo es tuyo. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos, ¿no?, por haber venido. Y bueno, yo, como él ha dicho, ya pertenezco al Instituto de Cerámica y Vidrio, que es uno de los centros del CSIC, que está en el campus de la Autónoma, ¿no? Y que, bueno, pues aquí podéis ver la imagen del propio instituto. Yo quería hablaros un poco de lo que es el procesamiento Sol-Gel y también contaros un poquito lo que es un poco el trabajo que llevo desarrollando desde hace bastante tiempo, poniendo, ¿no?, pues algunos ejemplos de estos trabajos. Antes de todo, pues bueno, como ya sabréis muchos de vosotros, lo que es toda la ciencia y la tecnología en general se ha venido desarrollando muchísimo durante todos estos últimos años. Sobre todo, mucha de esa ciencia y mucha de esa tecnología está movida por la propia sociedad y por la propia cultura, es decir, por lo que realmente la gente va necesitando día a día. Entonces, en función de esto, es como poco a poco pues la mayor parte de proyectos y la mayor parte de las investigaciones pues se están desarrollando actualmente. Dentro de lo que es esta ciencia apareció hace relativamente poco lo que era la ciencia de los nanomateriales, algo que iba a suponer pues una gran revolución en todo lo que es la ciencia y todo lo que es la tecnología, pero bueno, es una ciencia que realmente está avanzando poco a poco, ¿no? Deciros que bueno, esta ciencia de los nanomateriales es muy importante porque tiene muchísimas aplicaciones en muchos productos que tenemos en nuestra vida cotidiana. Como por ejemplo dentro de lo que sería en sectores como es la automoción, dentro de lo que es por ejemplo la medicina, en muchos cosméticos, existen muchísimos cosméticos que llevan por ejemplo nanopartículas de óxido de titanio, porque son muy buenas, ¿no?, para lo que es la radiación, para evitar, ¿no?, que te quemes, en muchos textiles, en muchos equipos para deportes.
y lo que es también, por ejemplo, la química de toda la industria y la electrónica. Con esto lo que quiero demostrar es que no todo lo que se hace en un laboratorio no sirve para nada, sino que sirve para algo, y que realmente siempre se está pensando en una aplicación, ¿no?, de ese tipo de materiales. Contaros que, por ejemplo, para obtener los nanomateriales existen distintas rutas de síntesis. Aquí he puesto, por ejemplo, algunas, no son las únicas. Y entre ellas, por ejemplo, pues está la deposición física de química de fase vapor, lo que serían los procesos de plasma, lo que sería el autoensamblaje, y dentro de este método para preparar ese tipo de materiales, destacar lo que es el proceso Sol-Gel, que es principalmente, ¿no?, donde yo desarrollo todo mi trabajo. Deciros que de una forma muy breve, ya que bueno, supongo que hay gente que no sabe a lo mejor, ¿no?, lo que es el procesamiento Sol-Gel. Deciros que lo básico o el Sol-Gel es un proceso químico. Eso es lo que le diferencia de otro tipo de procesamientos, y eso hace que a partir de este proceso Sol-Gel se puedan llegar a preparar materiales cerámicos o vidrios, y realmente donde su característica más importante es que la temperatura de sintetización de ese tipo de materiales es muy baja, no es muy baja, es más baja que la temperatura que se utilizaría para un proceso convencional. Con ese tipo de técnicas se pueden llegar a preparar, como pongo aquí, películas, fibras y polvos. La característica principal es que lo que se prepara es un sol, que realmente es como una especie de suspensión coloidal, ¿no?, como aparece aquí definido, o una suspensión molecular de pequeñas partículas. Este sol, tras un proceso de secado, se obtiene lo que sería un gel, que sería, por ejemplo, lo que aparece en esta fotografía. Tiene muy poca consistencia en general, pero que tras un proceso de sintetización se obtiene lo que sería lo que consideramos el material Sol-Gel. No voy a explicaros las etapas, ¿no?, porque tampoco hay tiempo para todo esto, pero deciros que realmente el procesamiento Sol-Gel se focaliza principalmente en dos rutas, en dos áreas. Por un lado, lo que sería la preparación de recubrimientos, que principalmente pues, preparar, caracterizar y buscar ese tipo de aplicación, y por otro lado se centra en lo que sería la preparación de generalmente nanopartículas o partículas, ¿no?, en general. Igual se utilizar o estudiar lo que es síntesis, cómo se puede llegar a modificar ese tipo de partículas, cómo evolucionan y también cómo encontrarle un tipo de aplicación. Generalmente mi trabajo se centra principalmente en esta primera parte, que es la preparación de recubrimientos, aunque actualmente hemos empezado a preparar algunas nanopartículas por este procesamiento Sol-Gel, porque tienen aplicaciones muy importantes en lo que es la medicina. Sirven normalmente como lo que se denominan drug deliverables, como para liberación controlada de fármacos, porque lo bueno que tienen las partículas Sol-Gel es que se pueden obtener partículas del mismo tamaño, pueden ser partículas porosas, donde podemos incorporar en el interior de estas nanopartículas un medicamento o cualquier otro tipo de molécula que al colocarla o introducirla dentro del cuerpo pueda estar, por ejemplo, dirigida por ejemplo, a tratar un cáncer, ¿no? Y es una forma de que esas partículas vayan solamente dirigidas a esa zona y solamente dañe la parte del tejido o mate, ¿no?, la parte del tejido que está dañada, y evitar, por ejemplo, lo que sería un proceso de quimioterapia, ¿no?, que al final pues, destruye, ¿no?, además de las células que están dañadas, o las malas, destruye todo el alrededor. Pero eso es un tema que realmente estamos comenzando ahora, con lo cual básicamente casi todo mi trabajo es centrado en capas, ¿no?, y es lo que un poco quería contaros. Aquí aparecen algunos ejemplos que no son míos, sino que aparecen de las propias aplicaciones en el propio mercado. Y entre ellas, pues, por ejemplo, podemos destacar la aplicación de recubrimientos para aplicaciones, en este caso, por ejemplo, de tipo hidrofóbicas, hidrofílicas. Son recubrimientos que se colocan, por ejemplo, en edificios, ¿no?, para eliminar pues, la polución. Estos son otro ejemplo de recubrimiento Sol-Gel, que también se utiliza muchísimo, y siempre que veáis, por ejemplo, una botella que tenga un color, es decir, que no sea realmente transparente,
lleva siempre un recubrimiento. Por lo general no es el vidrio el que está coloreado, sino que es exteriormente el que tiene ese recubrimiento, y una forma de poder preparar estos recubrimientos de una forma relativamente sencilla es mediante recubrimiento sol-gel, sobre todo porque podemos llegar a obtener distintas como tonos dentro de un mismo color, distintos tonos, dependiendo, ¿no?, de lo que se incorpore durante la síntesis. Bueno, ejemplos en la aviación y la automoción, que de estos son principalmente los que ahora os pondré algunos ejemplos, porque es un tema en el que he trabajado bastante. Aquí, por ejemplo, lo que se ve es una puerta de una sauna, y lo que podemos ver es, por ejemplo, como una especie de serigrafiado. Esto está hecho con una tinta que está procesada por sol-gel, y una vez que se hace lo que sería el printing, lleva siempre un tratamiento, es decir, todos ese tipo de recubrimientos llevan un tratamiento térmico, y lleva un tratamiento térmico, me parece que alrededor de unos 120 grados, y con eso, ¿no?, se consigue ese tipo de impresión. La característica más importante es que es muy resistente, ¿no?, y eso es importante, por ejemplo, en una sauna donde va a estar sometido a temperaturas pues, elevadas. Otra aplicación, por ejemplo, pues sería en planchas para protegerla frente a la corrosión, o por ejemplo pues para evitar las reflexiones, ¿no?, en las propias lentes, ¿no?, en los propios gafas que utilizamos. Estos no son ejemplos que no son míos, es simplemente para que veáis un poco, ¿no?, que el sol-gel se puede utilizar para muchas cosas, que no es una tecnología extraña, y que dependiendo, ¿no?, pues de lo que la gente o lo que demanden determinadas empresas se puede llegar a adaptar, siempre con unas determinadas limitaciones. Es decir, el sol-gel no vale para todo, sino hay que pues, estudiar, ¿no?, y ver si realmente se podría aplicar para lo que se busca o no. Aquí lo que quiero resumir es un poco pues, principalmente los temas en los que llevo trabajando desde que comencé a empezar mi tesis y hasta la actualidad, y principalmente la parte más importante es esta, que es la de protección frente a la corrosión de metales. En esto llevo trabajando pues, muchísimo tiempo, y empecé directamente con mi tesis. Otra parte importante, y que es la que también llevo dentro del departamento, es la preparación de recubrimientos que son mesoporosos, y donde esos poros tienen una estructura organizada. Esta parte sobre todo la desarrollé, o la empecé a desarrollar en mi etapa postdoctoral, que hice en París durante 2 años, y actualmente también estamos trabajando dentro de un proyecto también nacional, que es la preparación de materiales para aplicaciones fotónicas, donde se intentan preparar vitrocerámicos por sol-gel, que es algo que, bueno, pues que generalmente se viene haciendo mediante fusión, y bueno, pues creemos, ¿no?, pues que sería una vía, ¿no?, de poder preparar un material más eficiente que en el caso de un vidrio fundido. Como he dicho al principio, o he hecho ahora, mi etapa más importante o mi rama más importante es la protección de metales. Todo esto empezó con lo que sería mi tesis. Mi tesis estaba englobada dentro de lo que es un proyecto europeo, donde trabajaba una empresa que era Miele, y realmente lo que buscaba Miele era intentar proteger principalmente aparatos de cocina, que son lo que realmente ellos desarrollan, y lo que querían era, sobre todo, lo que son los frontales, no el interior, sino lo que es el propio metal, el acero inoxidable, que generalmente es. Y lo que querían era protegerlo para evitar, pues sobre todo cuando la mayor parte de las mujeres intentan limpiar, utilizan productos que son muy agresivos, y eso hace pues, que al final, ¿no?, pues, el acero pues, con el tiempo se vaya deteriorando. Nos propusieron utilizar la tecnología sol-gel, y nosotros propusimos o intentamos preparar en este caso estos recubrimientos. Pero uno de los, sobre todo, bueno, las limitaciones que tiene en este caso, por ejemplo, el acero, es que no se puede tratar, en este caso con el que nosotros trabajamos, no se podía tratar a temperaturas por encima de los 500 grados, con lo cual el sol-gel es una vía adecuada, porque podemos llegar a preparar recubrimientos inorgánicos con temperaturas alrededor de 450 grados, donde estos recubrimientos, al ser inorgánicos, serían bastante densos. Y bueno, nuestro objetivo principal era intentar que ese recubrimiento fuese lo más grueso posible, porque en principio cuanto más grueso, pues sería más protector.
Generalmente las técnicas que se utilizan para hacer recubrimientos en sol gel son lo que se denomina la tecnología de inmersión, que consiste simplemente pues, en sumergir el sustrato dentro de lo que es el sol y extraerlo a una velocidad controlada. Sin embargo, utilizando ese tipo de técnica no podemos llegar a preparar recubrimientos gruesos. Por eso lo que hicimos fue combinar lo que es el proceso sol-gel con la tecnología, con una técnica de deposición que es lo que se denomina la deposición electroforética. En este caso consiste en la preparación de suspensiones que al aplicar un campo eléctrico las partículas se mueven, chocan con el electrodo de signo contrario al de la carga superficial de estas partículas y lo que hace es que al final se depositan. Es como si fuese una sedimentación pero en vertical. Esto lo que hace es que las partículas se puedan aglomerar o se puedan densificar, empaquetar un empaquetamiento mayor, evitando, por ejemplo, pues, grietas y que al final ese espesor pueda aumentar. Lo complicado en este caso era la preparación de los soles, porque lo más difícil en un proceso sol-gel es fijar cuáles son las condiciones para preparar esos soles. Al final fue lo que más nos costó, ¿no? El preparar los recubrimientos de los soles de sílice. En este caso son soles que se preparan en medios básicos, que son soles que generalmente son bastante más inestables que un sol preparado en un medio ácido. Y esto, lo que se muestra aquí es un ejemplo de lo que sería un ensayo de deposición electroforética utilizando un sol de sílice. Esto indica que está hecho en medio básico. Y lo que se hace en el caso de la deposición electroforética es estudiar cómo varía la masa depositada en función del tiempo de deposición, es decir, en función del tiempo que tú mantienes ese campo aplicado. En función de este tiempo, lo que pudimos observar en función de la concentración de nuestro sol es que a medida que aumentaba la concentración, pues aumentaba, ¿no?, la masa depositada. Una limitación que tiene sol-gel, esto está mal, estos son micras, una limitación que tiene el sol-gel es eso, ¿no?, su espesor. Si no utilizásemos, por ejemplo, este procesamiento sol-gel simplemente por dipping, de deposición electroforética, simplemente por dipping, el máximo espesor que podemos llegar a obtener está en torno a unas 4 micras con este tipo de sol en particular. Sin embargo, utilizando la deposición electroforética conseguimos preparar recubrimientos en seco de hasta 20 micras y recubrimientos tras la sintetización de 12 micras. Estos recubrimientos comprobamos que eran bastante, un espesor muy gruesos y además tenían un comportamiento bastante dieléctrico. Aquí podemos ver el recubrimiento, este sería el acero, esto es el recubrimiento el acero, el recubrimiento sol-gel, donde se ven, ¿no?, las 12 micras, y esto es la resina, simplemente que está embutida. Para comprobar realmente, o una de las cosas que nos pedía Miel es que comprobásemos que estos recubrimientos protegían. Entonces una forma de poder comprobar, ¿no?, que estos recubrimientos son buenos es mediante estudios de corrosión, mediante electroquímica. Aquí simplemente muestro lo que sería una voltametría donde se ve cuál es el comportamiento del acero sin ningún tipo de recubrimiento, que sería la curva, ¿no?, de color negra, y luego después distintos recubrimientos, todos ellos preparados por deposición electroforética, utilizando este recubrimiento sol-gel, y donde lo que podemos ver es que en general la densidad de corriente disminuye muchísimo, incluso dependiendo del espesor llega a haber momentos, por ejemplo como en el caso del azul, en el que no se puede llegar a medir, es decir, que el equipo no tiene la suficiente sensibilidad como para poder medir estos recubrimientos, y lo que indican es que realmente sí que tienen unas propiedades o una protección muy elevada. Cuando analizamos, ¿no?, estos recubrimientos por AFM, lo que pudimos ver es que en general ese tipo de superficies obtenidas por deposición electroforética eran muy densas, y eso impedía, ¿no?, pues que el electrolito, ¿no?, entrase en contacto con el metal y protegía, ¿no?, muchísimo este tipo de aceros. Esto es, por ejemplo, un recubrimiento, es decir, para comparar un recubrimiento que se obtiene por inmersión utilizando el mismo sol, solo que por otra técnica, la técnica de deposición, y el problema que encontrábamos aquí, que por eso no utilizamos el dipping, es que en general estos recubrimientos tenían poros, con lo cual el comportamiento frente a la corrosión era muchísimo peor.
Este sol y este método de deposición lo utilizó Miele y algunas bueno, Miele en la parte realmente al final no de cocina, sino en algunas planchas tienen este tipo de recubrimientos preparados por deposición electroforética, no todas. Continuando con todo esto y ya que empezamos, ¿no?, con esta parte de corrosión, nos propusieron también trabajar en otro proyecto europeo, donde en este caso lo que se intentaba estudiar es la sustitución de los recubrimientos, ¿no?, de conversión de cromo. Como la mayor parte, o si no, bueno, si no sabéis os cuento, la mayor parte de los aviones utilizan el sustrato que tienen es un aluminio, generalmente es el 20-24, aunque depende también de las piezas de la parte del avión, no todo es del 20-24, pero en general es la aleación que más se utiliza, ¿no?, en lo que es toda la aviación. Antes, para proteger el aluminio, lo que se hace generalmente es colocarle una capa de conversión, las capas de conversión de cromo, lo que se denomina las CC o las CAA, o de anodizado, y generalmente lo que se hace es que se coloca el aluminio y aparece una capa, la de conversión de cromo, y todas estas capas lo que llevan es una pintura, que es lo que realmente nosotros vemos cuando vemos realmente el fuselaje del avión. No vemos la capa de conversión y vemos el aluminio, sino al final lo que vemos estéticamente es la pintura. Estas pinturas suelen llevar también cromo, tanto la capa interna como la propia pintura, y lo que ocurre es que cuando se produce una picadura, el cromo es capaz de migrar y pasivar, ¿no?, esa picadura. Es como si se depositase y bloquease esa corrosión e impide que, por ejemplo, pues, se siga picando, ¿no?, el ala, por ejemplo, de un avión. Si por casualidad fallase, ¿no?, este dispositivo, las propias pinturas también tienen cromo y entonces se difundiría, ¿no?, hacia ese punto y seguiría pasivando, ¿no?, esa zona. En general, esto es lo que se denomina en inglés el efecto Bessel Healing, que es como traduciéndolo un poco al español, sería lo que sería como un efecto de autocurado. Es decir, que son capaces de autorrepararse si existe un daño dentro del recubrimiento. Sin embargo, bueno, el cromo 6, pues bueno, a pesar de que esto, bueno, lo que es la relación eficiencia-coste es muy buena, el cromo 6 es muy tóxico. Y bueno, generalmente pues está prohibido. Antes se utilizaba este tipo de recubrimientos para todo lo que eran los coches, pero actualmente ya se ha sustituido porque porque es cancerígeno. Sin embargo, bueno, lo que pasa es que en el caso de la aviación o la aeroespacial no se ha sustituido, se siguen utilizando, porque actualmente no existe ningún recubrimiento tan efectivo como este tipo de capas de conversión de cromo. Y bueno, pues un coche da igual en el fondo que se pique, pero creo que porque se puede realmente volver a pintar, pero claro, un avión, si se pica el ala de un avión, pues se puede caer. Entonces pues la gente pues al final moriría. Entonces por eso se sigue manteniendo ese tipo de recubrimientos y no se han sustituido porque no existe nada mejor que esto por ahora. Entonces nosotros nos propusieron trabajar, ¿no?, en esta parte e intentar desarrollar algún otro tipo de recubrimiento para intentar sustituir, ¿no?, estas capas de conversión de cromo. Bueno, aquí lo que pongo simplemente es un poco lo que deberían de cumplir, ¿no?, este tipo de nuevos recubrimientos. Y dentro de las posibles vías, que aquí pongo algunas de ellas, pues nosotros propusimos el Sol Gel porque es lo que realmente llevábamos trabajando durante todo este tiempo. A diferencia que en el caso anterior, y solamente de una forma un poco rápida, el aluminio no se puede tratar como, es decir, las capas anteriores que desarrollamos no nos sirven aquí, porque sería una de las mejores opciones, pero no nos sirven porque ese tipo de recubrimientos se tratan a 450 grados, como ya he dicho anteriormente, y el aluminio, en este caso el aluminio 20-24, no puede sobrepasar los 120 grados, con lo cual existe una limitación para poder utilizar el recubrimiento tan bueno, ¿no?, que habíamos desarrollado anteriormente. Por eso tuvimos que pensar no en recubrimientos inorgánicos, como es el que he mostrado, sino en un tipo de recubrimiento que sería en este caso híbrido. En este caso, bueno, esos son uno de los precursores que más se utiliza en Sol Gel, que es el TEOS, el tetrametil ortosilicato, y ese es el que produce esa polimerización de tipo inorgánica. Ese tipo de polimerización es la que tiene el recubrimiento que he mostrado anteriormente. Y lo que hicimos nosotros es incorporar una parte orgánica
que sufre mediante temperatura esa polimerización orgánica, y lo que hicimos es meter realmente una molécula, ¿no?, que nos uniese esta parte inorgánica con esta parte orgánica. Y en este caso pues elegimos, ¿no?, en este caso el precursor, ¿no?, que se denomina el MPS, bueno, se me olvidó el nombre exacto. Y bueno, aquí simplemente es para que veáis, ¿no?, lo que hace ese efecto, ¿no? Se une al MPS con el TEOS, y por otro lado la molécula orgánica se uniría, de tal forma que así conseguiríamos una red que fuese lo más densa posible. Sobre esta también hicimos varias modificaciones, ¿no?, para intentar mejorar y para obtener una capa inorgánica sintetizada a baja temperatura, que lo que fuese lo más densa posible, que es en el fondo lo que nosotros buscamos, algo que proteja. Dentro de pues además es importante, igual que existe lo que sería el cromo, que es lo que haría ese efecto de cell healing, hay que meter un inhibidor. Nosotros como inhibidor elegimos las sales de cerio, que hacen un efecto no igual que lo que hace el cromo, pero que intentábamos más o menos simular lo mismo, es decir, el recubrimiento que tuviese cerio. Si por casualidad en el recubrimiento se produce una picadura, el cerio sería capaz de migrar y depositarse y hacer ese efecto de cell healing. Esto es, por ejemplo, el sol. Este es el sol que nosotros preparamos. Además le incorporamos nanopartículas de sílice para que fuese todavía más denso, y aquí, por ejemplo, es una de las estructuras que nosotros propusimos, un sistema de multicapas, donde la capa central es la que intermedia, en la que incorporamos ese cerio como inhibidor, y en las dos capas, la más interna y la más externa, que simplemente eran sin cerio, porque cuando se incorpora cerio, lo que ocurre con estos puntitos, lo que quiero indicar es que cuando la incorporación de cerio lo que hace es que esa capa sea más porosa, con lo cual si colocásemos esta capa en la parte exterior, al ser más porosa, su efecto protector disminuiría. De esta forma lo que hacemos es tener una buena barrera, y luego después, si por casualidad esta barrera falla, tener la capa que tiene el cerio, que migre y que sea capaz de bloquear, ¿no?, esa picadura. Aquí, bueno, lo único que aparece es el recubrimiento. Este es el sustrato y este sería lo que es el recubrimiento, que en total tiene aproximadamente como unas 18 micras, y que bueno, que lo que, como podéis ver, pues tiene unas una buena adhesión. Para comprobar igualmente que en el caso anterior estos recubrimientos son capaces de proteger o tienen algún efecto, lo que se hizo fue hacer estudios en este caso de impedancias. Aquí lo que se muestra es el módulo de impedancia en función del tiempo. Se compara con las dos capas que existen actualmente, la CCC y la CAA, y nuestro recubrimiento Solgel, que sería el azul. Aquí lo que se puede ver es el recubrimiento el sustrato, y este sería el sustrato después de aproximadamente unas 3.000 horas. Este es a las 1.850 y este es a las 3.000. Esta sería nuestra capa y este es el sustrato sin ningún tipo de recubrimiento. Entonces, no sé si se ve muy bien, pero la aleación de aluminio, después de aproximadamente unas casi 2.000 horas, presenta muchas picaduras, con lo cual se está corroyendo, y en este caso el recubrimiento solo muestra una picadura. En general es una picadura bastante lenta, que es lo que indica, ¿no?, que baja realmente, ¿no?, el módulo de impedancia, pero lo más importante de aquí es que después de 3.000 horas el sustrato está totalmente destrozado y sin embargo la capa muestra la misma picadura, con lo cual realmente no ha avanzado, es decir, que existe un efecto de cell healing porque está bloqueando esa picadura e impide, ¿no?, que se siga extendiendo. Estos recubrimientos, como he dicho antes, tienen ese efecto, o muestran una señal de autocurado, ¿no?, y sus valores de impedancia pues son bastante buenos. Aquí es un ensayo porque otra cosa importante es la adherencia de ese tipo de recubrimientos. Para estudiar la adherencia simplemente existe como una especie de, no de lápiz, pero vamos, de rejilla, ¿no?, para ver si se adhiere bien o no. Se coloca una cinta Scott y se tira a contrapelo, y esta es la cinta Scott, y lo que se tiene que ver es que el recubrimiento pues no ha sufrido ningún daño, y en general pues ese tipo de recubrimientos sí que tenían este efecto.
Sin embargo, el problema de este tipo de recubrimientos es la cantidad de cerio que se puede llegar a incorporar. El cerio es muy difícil de incorporar dentro de un sol gel, porque eso desestabiliza muchísimo los soles y además hace que los recubrimientos sean muy porosos y además que se produzcan a veces delaminaciones. Por eso cambiamos un poquito lo que es más bien totalmente lo que es la síntesis y decidimos intentar preparar soles basados puramente en cerio. Aquí se muestra, ¿no?, la ruta, ¿no?, de síntesis, ¿no?, en este caso de este tipo de soles. En este proyecto, que se me ha olvidado antes comentaros, participaba una empresa aeronáutica que es EADS, y EADS decidió que, después de todos los estudios y esto, que este recubrimiento le interesaba muchísimo más que el recubrimiento que desarrollamos de multicapas, sobre todo porque es un recubrimiento que se puede aplicar solamente una capa y no hace falta multicapas, y para ellos todo lo que sea algo pensando en la industrialización, cuanto más pasos es peor. Entonces ellos decidieron que al final que el que mejor o el que más les gustaba era este, y se hizo un escalado de este tipo de sol en Alemania. Se hizo, aquí como podéis ver, es un recubrimiento, la chapa de aluminio y lo que sería el recubrimiento, en este caso por pulverización. Desarrollamos, además del recubrimientos para aluminio, recubrimientos para magnesio. En este caso, en el caso del magnesio, tuvimos que modificar ligeramente los soles, porque el magnesio no se le puede utilizar un sol en medios ácidos, porque se deteriora, se corroe y salen como florecillas. Y tuvimos que modificar el sol para al final conseguir, ¿no?, un sol en medio básico que fuese más adecuado para lo que serían los recubrimientos en sustratos de magnesio. Principalmente con EADS trabajamos con el del aluminio, pero tuvimos también, ¿no?, que desarrollar algo para este tipo de aplicación. Aquí se llegaron a recubrir demostradores que fueron proporcionados por la propia empresa EADS, y aquí vemos una parte de un demostrador, que es una parte real de un avión. Ya está con la pintura, es decir, tiene nuestro recubrimiento de cerio con esa pintura. Y ellos, EADS, porque todas las empresas aeronáuticas, a pesar de que nosotros desarrollamos o hicimos test, ¿no?, de caracterización de ese tipo de recubrimientos, la mayor parte de las aeronáuticas no aceptan los test que se hacen en los laboratorios nuestros, sino que ellos tienen que pasar sus normas y tienen que comprobar que realmente esto funciona. Entonces ellos hicieron ensayos de sal spray que se hacen con un defecto. Y aquí, por ejemplo, lo que se puede ver es ese recubrimiento, ¿no?, con la pintura después de aproximadamente unas 1000 horas, y donde se puede ver que no existe ningún tipo de corrosión, con lo cual está haciendo, ¿no?, ese efecto de protector. También se hicieron otro tipo de ensayos, que es lo que se llaman los ensayos de adhesión on embossing, que es simplemente que dejan o lanzan unas bolas de distintos tamaños, y lo que quieren ver es si realmente existe una buena adherencia entre el recubrimiento y la pintura. Esto, por ejemplo, es un ejemplo malo, es decir, aquí no existiría, ¿no?, buena adherencia, y este es nuestro recubrimiento con la pintura, en la que se puede ver, pues, que tiene una buena adherencia. Otro ensayo que ellos también hacen es lo que se llama el bending, que doblan la chapa para ver cuántas veces aguanta, es decir, si no aparecen grietas en esta parte, y en este caso se podía llegar a doblar hasta 3 veces la chapa sin que apareciesen ningún tipo de defectos, con lo cual todo esto indicaba que pasaba, ¿no?, las normas o lo que ellos, o ellos esperaban. Y aquí, por ejemplo, lo que podemos ver es, de una forma como un poco más detallada, lo que es el propio scratch que hicieron, la propia raya que hicieron en el recubrimiento, donde generalmente lo que se puede ver es a las 40, el aluminio. Aquí estaría la capa con nuestra pintura, y lo que es el efecto después de 48 horas de estar, ¿no?, en niebla salina, ¿no?, que se ve que está perfecto. Y esto es después de unas 500 horas. No sé si veréis, pero lo que se ve es que tiene un efecto amarillo. Ese efecto amarillo lo da el cerio.
lo cual quiere decir que estando en esa niebla salina había ¿no? picadura en el aluminio, pero que el cerio ha sido capaz de migrar y depositar ¿no? en este material. Esto es algo que está patentado, este tipo de recubrimientos. Actualmente tenemos otro proyecto europeo con una empresa francesa, y esta empresa francesa está poniendo en línea este tipo de recubrimientos. Y bueno, pues esperamos ¿no? que poco a poco sigamos avanzando ¿no? en toda esta parte, y que a lo mejor en algún momento, alguna parte, es verdad que seguramente que no todo, ¿no? Pues alguna parte, por ejemplo, de los aviones tengan ¿no? un recubrimiento parecido a esto. La corrosión, sin embargo, o lo que es la protección de metales no solamente sirve para lo que es la aviación, sino que también nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en lo que sería para intentar recubrir lo que serían prótesis, en este caso de aleaciones de magnesio, que son las que se utilizan normalmente para implantes temporales. Nuestro objetivo principal es, en este caso, utilizar un recubrimiento que evite ¿no? esa degradación tan rápida que tiene el magnesio dentro del cuerpo, para que dé tiempo a que se regenere el hueso, y una vez que se ha regenerado el hueso, ese implante al final se vaya disolviendo y se elimine. De esta forma, lo que se evitaría, por ejemplo, es una nueva intervención en el paciente, que eso supone costes en general. Entonces, bueno, aquí de una forma así un poco rápida, si no nos da tiempo, estos son ensayos en este caso sobre una aleación de magnesio. Dadas las buenas características, las buenas propiedades que tenía este recubrimiento de cerio, es uno de los recubrimientos que estamos probando en las aleaciones. Al igual que en el caso, o la diferencia que en el caso de las aleaciones de magnesio, donde existe una forma estandarizada cuál es el proceso de limpieza de ese tipo de sustrato, eso está más que estudiado y está totalmente fijado, es decir, algo que nosotros no hemos estudiado. En el caso del magnesio, el problema que hay es que no se sabe muy bien qué tratamiento de limpieza utilizar. E incluso dependiendo hasta de la aplicación, pues hay que ver ¿no? qué proceso de limpieza será adecuado. Entonces, una de las partes que estamos haciendo ahora, porque eso es dentro de una tesis que estoy dirigiendo de una chica actualmente, lo que estamos intentando estudiar es qué tipo de tratamiento de limpieza sería como un poco el más adecuado. Aquí aparecen distintos, esto es lo que es la limpieza del propio sustrato, y esa sería nuestra capa. Estamos viendo ¿no? cómo funcionan, ¿no? Si tienen buena adherencia, ¿no? Y estudiando un poco ¿no? los ensayos de corrosión en niebla salina. Igual, dado al tiempo, no voy a contar todo, ¿no? Sino simplemente quiero mostrar un poco los test que estamos llevando. En este caso, estos se hacen en SBF, una forma de simular ¿no? el cuerpo, el fluido en el cuerpo humano. Estamos intentando, generalmente cuando se estudia un implante de ese tipo, de tipo biodegradable, uno de los problemas que tiene el magnesio es que cuando está dentro del cuerpo, al empezar a corroerse, lo que hace es que genera mucho hidrógeno, y ese hidrógeno produce al mismo tiempo ¿no? Yo creo que están aquí las reacciones, sí, aquí están puestas. Eso sería ¿no? lo que ocurre o las reacciones ¿no? químicas que ocurren. El desprendimiento de las burbujas, o de estas burbujas, lo que hacen es que van deteriorando ¿no? el tejido, o evita que se regenere ese tejido, y por otro lado, además, el incremento del pH dentro del cuerpo humano también lo que puede hacer es que dañe ¿no? la zona en la que hay el implante, sobre todo teniendo en cuenta que el pH dentro del cuerpo humano es aproximadamente alrededor de 7,5 más o menos. Nosotros estamos intentando colocar un recubrimiento, este sería el recubrimiento de cerio, estamos estudiando también otros, y lo que estamos intentando ver es si este recubrimiento es capaz, por ejemplo, de frenar ese aumento de pH. Aquí vemos lo que sería la aleación simplemente sin nada, que sería la que en principio se utilizaría en el cuerpo, y lo que se ve es que a medida que tú mantienes ese implante,
con el tiempo de inmersión, a lo que hace es que el magnesio va aumentando su pH, llegando hasta valores aproximadamente hasta de 10, lo cual pues eso destrozaría totalmente el tejido que tenemos alrededor del implante, y sin embargo si colocamos un recubrimiento, en este caso de cerio, conseguimos, ¿no?, controlar el aumento de este pH. El ensayo que corresponde a la medida de la cantidad de hidrógeno que se desprende, aquí podéis ver, ¿no?, cómo se hacen esos ensayos, igual que en el caso anterior, ¿no? Y lo que se hace es un poco ir mirando, ¿no?, igual cuál es la cantidad de hidrógeno, mililitros por centímetro cuadrado y por hora, en función del tiempo de inmersión. Eso sería igual lo que sería nuestro sustrato, y ese sería el recubrimiento. Aquí en este caso, pues, bueno, no tenemos todavía una disminución muy grande, pero es algo que en general estamos intentando, pues, poco a poco solucionar. Es por esto, para intentar un poco evitar, ¿no?, o frenar, ¿no?, intentar que se frene más esa evolución de hidrógeno. Lo que estamos proponiendo son recubrimientos de este tipo. Ese sería nuestro sustrato, bueno, el correspondiente pretratamiento que se le haría. Todavía no tenemos muy bien definido cuál es el pretratamiento más adecuado, ¿vale? Estamos estudiando principalmente dos, porque son los que mejores resultados nos han dado, pero no es algo muy definido. Es verdad que esto es un punto clave en ese tipo de recubrimientos, y que, bueno, pues que realmente hay que estudiar con bastante detenimiento. Proponemos colocar una capa de cerio y exteriormente colocar lo que sería un recubrimiento de tipo híbrido, porque en este caso los magnesios, las temperaturas máximas son alrededor de unos 250 grados, y vamos a empezar con recubrimientos como los que hemos desarrollado en el proyecto aeronáutico, ¿no?, de aviación. Y por ahora, bueno, hemos preparado los recubrimientos, sobre todo para intentar estudiar esta adherencia, porque es un factor bastante clave, sobre todo por lo que os he comentado anteriormente, que el cerio degrada muchísimo cualquier cosa, y siempre que intentas depositar algo sobre ese recubrimiento de cerio, al final existen muchos problemas de adherencia. Eso sería un poco como la parte, de una forma además muy resumida, ¿no?, la parte correspondiente un poco a la corrosión, pero como ya os he comentado antes, no es el único tema en el que yo trabajo, sino hay otra parte también muy importante en la que se desarrolló otra tesis doctoral, que también dirigí, que es la preparación de recubrimientos, en este caso para propiedades fotocatalíticas. Como podéis ver, todos son recubrimientos, hasta ahora no he cambiado de vía, y bueno, realmente pues lo que se plantea un poco, o lo que se planteaba en nuestro caso, por ejemplo, es intentar la depuración, en este caso de aire, que había, ¿no?, en lo que era la planta del canal de Isabel II, que normalmente cuando se hace la purificación del agua se eliminan muchos nitratos y que son malos. Entonces lo que nosotros buscábamos era algún tipo de recubrimiento que fuese capaz de degradar esas moléculas y evitar que todas esas especies, ¿no?, contaminantes saliesen de la planta hacia el ambiente, ¿no?, hacia la atmósfera. Como material, pues lo que propusimos es la preparación de recubrimientos fotocatalíticos. Aquí simplemente lo que muestro, ¿no?, es lo que sería la fotocatálisis, ¿no?, cuáles son los principios de la fotocatálisis. Como fotocatalizador nosotros propusimos el óxido de titanio, que es el más estudiado o el más importante, vamos, de todos los que hay actualmente. Y realmente este semiconductor o el óxido de titanio tiene ese tipo de características, y por eso lo hace tan adecuado para ese tipo de aplicaciones fotocatalíticas. También decir que esto es el óxido de titanio. Actualmente también estamos intentando trabajar en otro semiconductor, el óxido de zinc, para comparar, ¿no?, ese tipo de propiedades. Pero aquí solo voy a mostraros un poco, ¿no?, lo que es la parte del óxido de titanio. Decir que, bueno, dentro de lo que es la fotocatálisis, los parámetros más importantes a la hora de buscar un fotocatalizador que tenga buenas propiedades hay que tener en cuenta la cristalinidad, es decir, en el caso del óxido de titanio tiene tres fases: la anatasa, el rutilo y la bruquita. La más activa fotocatalíticamente es la anatasa.
y con lo cual hay que intentar que nuestro recubrimiento sea a la tasa. La temperatura de sintetización es otro parámetro importante, y nosotros principalmente, además de todos estos dos parámetros, nos centramos muchísimo en lo que era la cantidad de masa depositada y sobre todo en preparar estos recubrimientos con porosidad, es decir, con mucha superficie específica, de tal forma que a pesar de que tuviésemos un recubrimiento muy fino, la superficie específica fuese muy alta y se aumentase, ¿no? Se incrementase el contacto entre lo que sería la especie a eliminar y nuestro catalizador. Para eso propusimos lógicamente utilizar el proceso Sol-Gel, y en este caso lo que hicimos es incorporarle surfactantes a los soles. De esta forma podíamos obtener recubrimientos que fuesen porosos. Para preparar este tipo de recubrimientos tuvimos que estudiar un poco, ¿no? La forma de poder meter porosidad a un recubrimiento, y para eso lo que intentamos es utilizar lo que eran los tensoactivos. Y bueno, aquí os pongo simplemente alguno de los ejemplos. Lo que quiero mostraros es un recubrimiento preparado por Sol-Gel. Esto es un recubrimiento donde existe una porosidad y donde toda esta porosidad está organizada, que eso es lo característico o uno de los pasos claves en los que desarrollamos en esta parte. Poder preparar recubrimientos donde los poros dentro del recubrimiento no estén desordenados, sino que todos tengan una dirección, para así favorecer que las especies a eliminar puedan entrar más fácilmente. Y bueno, esto es simplemente para comprobar que eso ha sido de titanio. Aquí también de una forma rápida podemos ver un ejemplo del estudio en este caso de recubrimientos con distintos tipos de surfactantes. Ese es el recubrimiento denso, que no tiene no hay porosidad, y esos serían los recubrimientos obtenidos por Sol-Gel, por de óxido de titanio, con distintos surfactantes. Y lo que se puede ver aquí es que dependiendo del tipo de surfactante, como la porosidad es distinta, pues el efecto fotocatalítico es distinto. Entonces lo que hicimos fue intentar seleccionar cuál era, ¿no? El que mejores propiedades, ¿no? Tenían. Después, además de este estudio fotocatalítico, decidimos también incorporarle nanopartículas de plata, porque la plata es bactericida, y también sirve para matar todo tipo de gérmenes, y ya que teníamos desarrollados esos recubrimientos porosos de óxido de titanio, pues se nos ocurrió meter la plata. En este caso, esto es un poco lo que os he dicho. Nosotros preparamos en este caso 4 tipos de recubrimientos, para evitar siempre que aquí siempre aparece una capa de sílice, que diréis que por qué, ¿no? Esto es así. Estos recubrimientos están depositados sobre sustratos de borosilicato, es decir, el típico portaobjetos de vidrio, con lo cual es súper barato, es decir, que no tiene ningún coste adicional. Lo que pasa es que si se pone directamente la capa de titanio en contacto con ese sustrato, lo que ocurre es que durante el tratamiento térmico hay migración de sodio del sustrato a la capa, y eso lo que hace es que la contamina. Con lo cual siempre había que poner una capa de sílice para evitar, ¿no? Esa contaminación del recubrimiento. Esta capa de sílice está también hecha por Sol-Gel, porque nosotros ya que lo hacemos todo por Sol-Gel, pues esta capa también está hecha por Sol-Gel, y lo que hicimos fue incorporar la plata en distintas partes. Por un lado la incorporamos dentro de la capa de sílice y colocamos una capa de titania densa o una capa de titania mesoporosa. Y por otro lado la incorporamos dentro de la capa de titania, también una capa densa o una capa que fuese porosa, y esta pues que no tiene nada de plata. Y lo que se han hecho en colaboración con otros centros, en este caso un centro de Argentina que tiene las instalaciones, ¿no? Como para poder estudiar este tipo de bacterias, porque nosotros no tenemos, ¿no? En nuestros laboratorios la licencia. Lo que hicieron ellos allí es estudiar un poco cómo se comportaba frente a distintas bacterias o virus, en este caso la Escherichia que es muy conocida. Y de todos los recubrimientos, que sería solamente el sustrato de vidrio, lo que se pudo observar en este caso es que los recubrimientos que tenían la plata dentro de la titania, en general la que era porosa, era la que mejores propiedades tenía. Eso serían las bacterias en el tiempo inicial, y esto es después de 45 minutos. Lo rojito quiere decir que todas han muerto, con lo cual indica que este recubrimiento es muy efectivo en solo 45 minutos. No solamente estudiaron esta molécula, sino también estudiaron otras, por ejemplo como caso de la bacteria de la listeria.
Y aquí, por ejemplo, lo que veían era lo veían en general que la que mejor funcionaba era cuando estaba la plata dentro de la sílice y no dentro de la titania. Lo cual quiere decir que dependiendo realmente de la bacteria o el virus que nosotros queramos matar, no nos sirve el mismo recubrimiento, sino que tenemos que ir seleccionando. Esta es igual, ¿no? Ese es el ejemplo de las bacterias. Aquí, bueno, aquí se ven un poquito mal, cuando están vivas, y luego pues en color verde se ven como todas estas han muerto y prácticamente pues se han degradado totalmente, con lo cual también indica que es un recubrimiento bastante bueno. Y aquí podemos, por ejemplo, comparar otras, por ejemplo, incluso lo que es la antracita, se midió incluso el antrax para comprobar, ¿no?, este tipo de efecto. En este caso, pues como también, aquí simplemente lo que quiero ver es que no todas las bacterias sirven, vamos, que no se puede degradar todas las bacterias, igual que decía al principio, ¿no?, que el Sol-Gel vale, pero no vale universalmente para todo, sino hay que estudiarlo, ¿no? Y que, bueno, por ejemplo, en este caso, para ese tipo de bacterias, pues sí que funcionaba bastante bien, y en este caso, para el Bacillus pues funcionaba, bueno, aquí tienen los nombres, pues funcionaba peor, y para el antrax, pues bueno, no tenía un mal efecto. Con todo eso seguimos trabajando, ¿no? Y ahora vamos a preparar otro tipo también de recubrimientos, también de óxido de titanio, pero por Sol-Gel, pero utilizando otra ruta de síntesis distinta, donde vamos a incorporarle también estas nanopartículas. Y bueno, de una forma también muy rápida, que esto es lo último ya que me quedaría, es que hasta ahora hemos hablado de protección, de metales, hemos hablado de que se puede llegar incluso a proteger prótesis para implantes, que se puede llegar a preparar materiales fotocatalíticos para la purificación de aire, incluso incorporando plata para, por ejemplo, bactericidas. Y otro tema que también estamos llevando a cabo es la preparación de ese tipo de recubrimientos para lo que sería recubrimiento de tipo down conversion o up conversion, dependiendo, ¿no?, de la tierra rara que se incorpore. Y realmente, bueno, de una forma así muy rápida, lo que se está intentando buscar es que la mayor parte, por ejemplo, de las células solares utilizan el silicio. El problema de este silicio es que la capacidad de aprovechar la radiación solar es muy pequeña, y actualmente muchos de los estudios que se están intentando hacer es intentar, con otro tipo de materiales, intentar mover, ¿no?, ese pico de máxima absorción hacia la parte del visible. Bueno, eso es simplemente, alguna de las especificaciones, y es lo que nosotros intentamos buscar, y eso sería, ¿no?, un ejemplo de una forma rápida, ¿no?, para intentar moverlo. Realmente la mayor parte de este tipo de materiales que se están preparando, que se han preparado, y porque en mi centro o en mi grupo tenemos dos grupos, una que trabaja en la parte de Sol-Gel, ¿no?, que sería la que yo trabajo, y otra parte que trabaja en vidrio fundido. Ellos llevan ya bastante tiempo, los de vidrio fundido, trabajando en la preparación de vidrios por fusión, por clásico por fusión, de este tipo de materiales. Ellos propusieron la preparación de lo que serían osifluoruros, y han preparado, ¿no?, en estos osifluoruros dopados con tierras raras, y han visto, ¿no?, pues que tienen buenas propiedades. Sin embargo, pues por este tipo de técnicas convencionales de fusión existe un problema, que la cantidad, en este caso, de flúor que se puede incorporar no es muy alta, porque cuando se mete el flúor, como hay que fundir ese vidrio, las temperaturas son muy altas en comparación con el Sol-Gel, y el flúor se pierde, con lo cual se está perdiendo la estequiometría de ese material que nosotros queremos preparar, y por lo tanto lo que se está perdiendo es la eficiencia. Y por eso nosotros hemos propuesto intentar preparar esos osifluoruros por Sol-Gel, porque como las temperaturas son más bajas, evitaríamos que el flúor realmente pues, se perdiese, ¿no?, se eliminase. Aquí hay un ejemplo de las rutas que estamos proponiendo, aquí vamos un esquema. Estos son los sistemas más o menos que estamos trabajando actualmente. La matriz básica es una matriz de sílice con trifluoruro de lantano, y como podéis ver, lo que hemos conseguido preparar en comparación con, por ejemplo, por fusión, que me parece recordar actualmente que lo máximo es un 7% de trifluoruro de lantano, nosotros hemos conseguido preparar soles donde se incorporan hasta un 40%, con lo cual es un incremento bastante alto. Estamos dopando ese tipo de soles, en este caso pues, en colaboración con un grupo de San Sebastián que se encarga de medir este tipo de propiedades ópticas. Nosotros no somos los que medimos propiedades, sino nosotros principalmente somos los procesadores, ¿no?, y los caracterizadores
siempre tenemos que echar mano de otros grupos porque no sabemos caracterizar todo de todos los tipos. Y ellos nos han propuesto pues, incorporar distintos dopantes, ¿no? Entonces el praseodimio, por ejemplo, con el terbio y el itrio, y el neodimio. Estas son las cantidades que hemos preparado y por ahora simplemente se están preparando ese tipo de materiales tanto por dipping como por forma de recubrimiento como en forma de monolito. Aquí por ejemplo podéis ver una pieza preparada, en este caso de trifluoro de lantano con sílice de composición 90-10 y donde se ve, ¿no? Pues, que es perfectamente, ¿no? Transparente. Lo que estamos estudiando es cómo cristaliza, porque es lo más importante, ¿no? en este caso, es decir, lo que necesitamos es saber si en esa matriz de sílice nos ha cristalizado nuestro trifluoro de lantano, que es lo que nosotros buscamos, y después que ese dopante se meta dentro de esos cristales. Y bueno, aquí por ejemplo para dos de las composiciones, la de 90-10 y la de 80-20, para dos temperaturas, la de 450 grados, una hora, y en función de los dopantes. Y lo que se ve es que a medida que aumenta, eso serían las de 90-10 y estas serían las de 80-20, porque cuanto mayor es la cantidad de trifluoro de lantano, pues más nos cristaliza, ¿no? Con lo cual quiere decir que no estamos perdiendo todo el trifluoro de lantano, sino que al revés, se está reteniendo, ¿no? dentro de la matriz. Este tipo de espectros, por ejemplo, pues no se puede ni siquiera observar cuando se hace por fusión, porque la cristalinidad es tan baja y tienen tan poquitos cristales que es muy difícil, ¿no? ver por rayos X un espectro, se puede decir, tan claro como este, aunque se podría conseguir todavía, ¿no? con mayor definición. Esta es una muestra de un material preparado por Sorgel, un bulk y una capa, y aquí simplemente el problema que tiene cuando preparamos un recubrimiento es intentar identificar esos cristales. Es complicado porque todo recubrimiento tiene un sustrato y siempre es muy difícil intentar evitar las interacciones o las medidas, intentar, ¿no? evitar que ese sustrato no nos dé ningún tipo de señal. Entonces hemos recurrido al HRTen para intentar las rayitas estas, lo que quiere decir son los planos de cristalización del trifluoro de lantano, y igual que las hemos podido ver en bulk, pues hemos podido identificar esos cristales en el recubrimiento. Lo más importante, o la característica que hay que destacar aquí es que si nos fijamos, ¿no? en lo que es la magnificación, esos cristales son muchísimo más pequeños que los que se obtienen por bulk dentro del mismo Sorgel. Con lo cual, por eso el Sorgel no es lo mismo hacer un bulk que hacer una capa o que hacer, por ejemplo, una partícula. Es decir, cada uno tiene sus características y las técnicas para poder también determinar si se ha cristalizado o no ha cristalizado o si tenemos el material que nosotros buscamos, pues son distintas. Pero bueno, simplemente es eso, para demostraros que realmente en este caso sí que estamos consiguiendo que nos entre trifluoro de lantano, que nos entre bastante trifluoro de lantano y que por ahora nos cristalice, ¿no? que es algo que nosotros queríamos. Y esto nada, es lo último, que es simplemente un primer ensayo de una caracterización de un recubrimiento, en este caso del trifluoro de lantano, y donde se puede ver que al menos emite, con lo cual ya es algo, es un avance, ¿no? y que bueno, que tiene que realmente hay que estudiar los tiempos de vida y todo ese tipo de ensayos, ¿no? Pero que es algo pues preliminar. En general, bueno, daros las gracias a todos por vuestra atención, y bueno, aquí un poco he puesto que todo ese trabajo lógicamente no es desarrollado por mí, vamos, sino que bueno, yo dirijo muchas de estas investigaciones y bueno, yo participo en todas las investigaciones y prácticamente todas estas las codirijo con otra profesora, Alicia Durán, ¿no? que trabaja dentro de lo que es mi departamento. Y aquí he puesto pues algunos ejemplos, he puesto los que actualmente, ¿no? están trabajando con nosotros. Este es un postdoctoral y Jara también, y en este caso Julio, que está realizando su tesis dentro de ese tipo de materiales. Se me ha olvidado poner a Yasmín, que es la chica que hace la parte de implantes. Y bueno, pues muchas gracias y espero que os hayáis enterado de algo, a pesar de que bueno, he ido un poquito deprisa, ¿no? para poder dar una visión un poco general, ¿no? de todo lo que se puede llegar a hacer. Y bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Yolanda. Ha sido una charla muy intensa, pero muy interesante. Sí, sí. Hemos recorrido todo el mundo del Sorgel, que
casi desde los inicios al futuro. Sí. Y tenemos tiempo para algunas preguntas, así que os animo a... Es un poco complicado todo y bueno, cada cosa tiene realmente muchísimo trabajo, ¿no? detrás, no es algo que salga así a la primera los recubrimientos, ¿no? Pero bueno, simplemente para que vieseis que el software puede servir para muchas cosas, a pesar de que hay mucha gente que no, pues resulta raro, ¿no? Este tipo de tecnología, ¿no? Pero que tampoco sirve para todo, eso también es verdad. Sí, te voy a pedir que pongáis el micrófono, no para oíros, sino para recoger la pregunta. Hola, Yolanda. Muchas gracias. Siempre va depositado sobre algo, pues es verdad que es algo que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Y no es lo mismo, pues eso, hacer un acero inoxidable, como son los primeros, que, por ejemplo, hacer un aluminio o este tipo, por ejemplo, de recubrimientos que se depositan generalmente, o los de los últimos, o bien sobre borosilicato o sobre sílice, ¿no? De cuarzo, de sustratos de cuarzo. Entonces, dependiendo del tipo de sustrato que tengamos, realmente al final tenemos que buscar un poco qué tipo de sol o qué tipo de recubrimiento podemos realmente aplicar. Por eso que no un recubrimiento vale para todos realmente, ¿no? Sino que al final hay que jugar un poquito. Pero sí que son en general temperaturas mucho más bajas que otros métodos de deposición, de otras técnicas, ¿no? La deposición química, más de vapor, o todo esto que además hace falta infraestructuras mucho más complejas. Esto en el fondo no hace falta una instalación grande, quitando a lo mejor en la deposición electroforética que tienes que colocar los electrodos, aplicar una fuente. Todos los demás generalmente o bien se hace por dipping, que es la inmersión extracción, o por pulverización, con lo cual son métodos de deposición además bastante asequibles, ¿no? Pero es verdad que eso, como la característica más importante es que es más baja temperatura, igual que otro método. Y relacionado también con esto, porque que la tecnología sea barata es extraordinario si no quiere transferirlo a la industria, sí, es el coste de algunos de los materiales que utilicéis. Eso es lo más... ese es el tema, por ejemplo, más clave, ¿no? Por ejemplo, los recubrimientos de cerio realmente están dando muy buenos resultados en general, ¿no? Pero es verdad que, bueno, son recubrimientos de cerio puro, donde lo que se utiliza es el cerio, que el cerio es una tierra rara y es relativamente cara. Por ejemplo, la semana pasada que tuvimos una reunión, ¿no?, de este tipo de proyecto y donde fue el officer, ¿no?, de Europa, es verdad que uno de los pegas así que nos puso más es el precio del cerio, porque es verdad que no es tan caro. Los otros no llevan tanto coste, porque por ejemplo el TEOS, que se utiliza muchísimo, como ya se utiliza mucho, no es como al principio, hace un montón de años era muy caro, ahora no, ahora además te lo venden en toneladas y no es nada caro. Entonces, solo por ejemplo en este caso del cerio, pues es verdad que el cerio es bastante caro, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, algo que nosotros también defendemos en este caso de los recubrimientos es que, a pesar de que sea caro, es una alternativa frente a lo que hay del cromo, que realmente va a tener que desaparecer. Es decir, que tarde o temprano este recubrimiento no se puede aplicar. Entonces, es verdad que muchas veces pues hay que, yo creo que balancear, ¿no? Pero los otros recubrimientos no son los precursores no son tan caros, no, son bastante comunes. Los de óxido titanio también es un alcóxido que se utiliza bastante y su precio pues no es tan caro. El del cerio es verdad que tiene ahí su limitación, ¿no?, en cuanto al precio, pero es verdad que es muy difícil conseguir algo bueno, bonito y barato que sustituya, ¿no?, a todo, ¿no? Es verdad que las capas de conversión de cromos son muy baratas, ¿no? Porque además son baratas, yo creo, porque es algo que se utiliza mucho. Y ahora, por ejemplo, lo del cerio pues sería algo muy nuevo, entonces también es más caro. Si tú consigues algo que al final entre en el mercado, eso también hará que el precio también baje. Así todo va unido. Muchas gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Os animáis a más? Les he dejado cao. Espero dejar todo muy claro. He dejado aquí todo. Pues muchas gracias a todos y en especial a Yolanda por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Esta es tu casa, así que cuando quieras Sí, puedes y volver. bueno, no he puesto, se me voy a poner mi email, pero bueno, es mi apellido, Castro, @icv.csic.es. Cualquier cosa, incluso cualquier duda o cualquier pregunta que queráis hacer,
pues siempre podéis llamarme al propio instituto o podéis escribirme algún correo, es decir, que siempre estamos abiertos, ¿no?, a cualquier duda y a cualquier sugerencia incluso, ¿no?, de poder mejorar, ¿no?, todo esto. Muchas gracias.